Bueno, buenas tardes. Esta es la sentencia T01016 sobre salud mental, donde, bueno, dice lo siguiente, abro comillas, dentro del proceso de revisión de la sentencia proferida en el asunto de la referencia por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de La Ceja, Antioquia, el 8 de julio de 2015, cierro comillas. Este caso lo que hace es presentarnos una tutela interpuesta por el señor Luis Zapata del Río, que es padre del afectado, o del paciente Diego Zapata Arango. Esto porque pues entidades de la salud en Antioquia le negaron la internación en una unidad de salud mental previamente ordenada por especialistas. Esto teniendo en cuenta que la persona afectada sufre de esquizofrenia paranoide y polifarmacodependencia con antecedentes de consumos de sustancias psicoactivas. Este vulnerado hacia el derecho a la salud de su hijo y pues es un derecho bastante fundamental. Además de esto, pues en la sentencia presente mencionan que el hijo del señor tiene 29 años y pues se debe constatar la imposibilidad del afectado para realizar la tutela. Debiéndose hacer el respectivo proceso legal, se explica entonces claramente que la condición patológica ya mencionada afecta la autonomía y la autodeterminación del hijo para acudir a la jurisdicción y reclamar sus derechos pues por sí mismo, comprobado por el médico tratante también, quien indica que el paciente presenta alteraciones severas en el comportamiento, con actitud alucinatoria, hiperbúlico y no responde pues al interrogatorio autónomamente. Por lo tanto, pues esta situación habilita al padre para interponer esta acción de tutela en nombre de su hijo. El afectado es un sujeto de especial protección constitucional y pues por lo tanto le corresponde el Estado de garantizar el acceso a los servicios médicos que requieren para su recuperación. Bueno, sobre el segundo punto, que es definir o explicar cada uno de los involucrados en este proceso, tenemos primeramente al señor Luis Antonio Zapata del Río, quien es el padre del afectado o del paciente, y pues es el agente oficioso u oficial de su hijo y por lo tanto fue quien interpuso la tutela y estuvo siempre al tanto del caso de su hijo. En segundo lugar, pues tenemos al señor Diego Antonio Zapata Arango, que es el paciente y es a quien se le vulneró el derecho a la salud y es quien presenta esta enfermedad mental anteriormente mencionada en el caso de la sentencia, que es esquizofrenia paranoide y polifarmacodependencia con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. En tercer lugar, tenemos al médico psiquiatra Héctor Mauricio Guerrero Aristizábal, que es tratante del señor Diego Zapata y es quien indica a través de un informe que el paciente presenta dicha patología y por lo tanto requiere la internación pues en una entidad de salud mental. Y finalmente, en cuarto lugar, pues tenemos la EPS Sabia Salud de Antioquia, que es la entidad encargada o pues la que le negó la internación del paciente al señor Diego Antonio Zapata, vulnerando de esta manera pues el derecho a la salud del paciente. Antecedentes legales de los hechos y la demanda. Diagnóstico de esquizofrenia, antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, hospitalización por comportamientos agresivos y de alto riesgo en la vivienda, solicitud e intervención a la EPS, acción de tutela contra la EPS Sabia Salud y la Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia, aceptación de la demanda, notificación y contestación de la demanda, solicitud de la tutela para declararla improcedente, fallos de la tutela, negación de los amparos de los derechos fundamentales, tal como es el de la salud y el de la salud mental. El fallo de la primera instancia no fue impugnado. Fundamentos de la decisión: la competencia, el problema jurídico, la garantía del derecho fundamental a la salud psíquica y mental, atención especial respecto a las personas que presentan problemas de farmacodependencia y o drogadicción y el tratamiento y rehabilitación. Los derechos que se le vulneran a este paciente son el derecho a la salud mental, donde se vulnera el derecho a la atención oportuna y digna bajo los preceptos de salud mental, salud integral y atención primaria en salud para responder a las necesidades y demandas de las poblaciones.
Otro derecho que se vulnera es el derecho a la salud. Analizando en clave, el Estado social es un verdadero derecho fundamental por ser universal, irrenunciable e inherente a la persona humana integral e integrador esencial para la materialización de una vida digna y con calidad vital para la eficacia real desde el principio de igualdad material. Otro derecho que se vulnera es el derecho a la salud mental y farmacodependencia. La adicción a sustancias psicoactivas es una enfermedad mental que afecta al sistema nervioso y limita su capacidad de autodeterminación que padece, poniendo en riesgo su integridad física y psíquica, razón por la cual requiere de una atención médica integral que garantice su recuperación e reincorporación. Bueno, la razón por la cual se tomó esta decisión fue porque la Corte Constitucional lo que hizo fue analizar cuál fue la excepción por la cual la EPS negó a Diego Antonio Zapata para que pudiera acceder a estar internado. Según la EPS, niegan esto debido a que el paciente tiene un problema de drogadicción y esto hace parte de una de las excepciones del Plan Obligatorio de Salud. Sin embargo, nunca se dijo o especificó qué tipo de excepción era. Por otro lado, según la Organización Mundial de la Salud, dice que estos problemas pueden generar trastornos psiquiátricos que pueden atentar y vulnerar la vida del paciente, la de la familia y de la sociedad. Por otro lado, la Corte lo que hizo fue analizar la historia clínica en la cual evidencian que el médico tratante de manera obligatoria dice que el paciente tiene que estar en un centro de salud mental debido a que éste se encuentra en un estado grave de salud. Acá se tuvo en cuenta lo que son los principios de autonomía y de beneficencia debido a que Diego Antonio Zapata no tenía como tal dominio propio de sus pensamientos y de sus acciones, por lo que asimismo se ve que el papá es quien interpone esta tutela para que se puedan cumplir los derechos de él. También se tiene en cuenta que es un paciente, es sujeto de especial protección constitucional y asimismo al ser una persona farmacodependiente se debe procurar la reincorporación del individuo como una persona útil en la sociedad. Entonces acá lo que se está evidenciando es que además de generarle, se procura que el paciente tenga un bienestar tanto físico como mental y asimismo también la Corte lo que dice es que además de generar ese proceso de que el paciente esté internado y se trate, también se tiene que brindar un apoyo a la familia para poder saber cómo tratar a su familiar en su estado mental. En el tema tenemos que hay unos principios de bioética que se vulneran en este caso. Para nosotros, los dos principios que se vulneran en este caso son el principio de la beneficencia y el principio de la justicia. El principio de la beneficencia, según Beauchamp y Childress, no solo se basa en hacer el bien a los otros, sino que se basa más son los actos que son más una exigencia ética en el ámbito de la medicina. Ellos nos plantean unas reglas en este principio que son protege y defiende los derechos de otros. En el caso de Diego Antonio Zapata, no se protegieron y no se defendieron los derechos porque se le negó el derecho a la salud y a internarlo en una clínica y recibir el adecuado tratamiento, y esto lo que hizo fue que vulneró los derechos de los padres, porque otra regla que nos dicen es previene el daño que pueda ocurrir a otros. Al no internarlo, no previnieron el daño que pudieron hacerle los padres, porque según la historia clínica, el psiquiatra que lo trató en primera instancia dijo que sus comportamientos agresivos son de alto riesgo en la vivienda. Entonces al no internarlo, no previnieron el daño que le pueda ocurrir a otros, en este caso los padres, que son adultos mayores, como decían en la historia, y además pues no tienen recursos económicos para internarlo en otro sitio. Y otra regla es quitar las condiciones que causan daño a otros. Lo mismo, al no internarlo y darle un adecuado tratamiento, no quitaron esas condiciones y por lo tanto no
puede causarle daño a otros, porque pues también decían que él había intentado agredirlos a ellos y dañar los tubos de gas de la casa. Además que corría el riesgo de que él volviera a situación de calle como había presentado anteriormente. En cuanto al principio de la justicia, esta se vulnera porque se le niega al paciente un bien al que tiene derecho, en este caso la salud, alegando la clínica que el problema que el paciente tiene no es un problema de tipo pues un problema de salud, sino un problema más de tipo social, pues habiendo toda la evidencia y todo el diagnóstico de esquizofrenia polifármaco dependiente. También se le niega se le vulnera este principio porque al haber la negativa de la EPS, los padres quedan sin opción de tratamiento para el paciente, porque por los altos costos que tiene este tipo de tratamientos que requieren pues internarlos y a veces por largos periodos de tiempo. Bueno, finalmente como conclusión por mi parte, puedo decir que se violó el derecho o el principio a la beneficencia al paciente por parte de la EPS, pues al negarle este derecho, ya que pues digamos que era, por decirlo así, la única forma de que el paciente mejorara por medio de la internación a este hospital, pero pues la EPS se lo negó. Bueno, como conclusión es que toda enfermedad o situación que genere una alteración en el estado físico y mental o una dependencia en los pacientes debe ser evaluado y tiene que ser visto con una gran importancia, que pueda el paciente tener una atención médica y que no tengan que ser rechazados por la condición en la que está viviendo el paciente, que en este caso se evidenció con Diego Antonio Zapata, en la cual se le negó por un estado de drogadicción y en los cuales no lo veían como algo necesario y que tuviera una gran importancia. Asimismo, es garantizar que todas las personas puedan ser atendidas tanto médicamente como psicológicamente y psiquiátricamente bajo su plan obligatorio de salud y sin que se busque evadir la atención de esto, ya que como tal es prioridad el paciente y su bienestar tanto de él como de su familia. En modo de conclusión, aprendí que la bioética promueve la creación de los derechos y deberes del paciente que se observan en los seguros médicos, donde se plantea un trato horizontal entre el médico y el paciente. Asimismo, aprendí que esta rama de la ética impulsa los principios para la conducta correcta del individuo respecto a la vida tanto de los hombres como en los animales, la naturaleza y el medio ambiente. En conclusión, un concepto que nos pareció relevante e importante mencionar es el de justicia distributiva. Esta justicia distributiva se basa básicamente en la distribución imparcial, equitativa y apropiada en la sociedad, lo cual incluye aspectos como políticas que asignan algunos beneficios y cargas tales como recursos, privilegios y oportunidades. En nuestro caso, en el caso de la sentencia específicamente, se basa principalmente en los recursos y las oportunidades.